Esta historia inicia en el siglo III antes de la era cristiana. ¿Y por qué en el siglo III antes de Cristo? En realidad, porque el judaísmo de entonces era totalmente diferente al que surgirá en el siglo II antes de Cristo. Pues se daría un cambio significativo entre esos siglos. En el siglo II antes de Cristo aparecen los diferentes grupos religiosos de la época de Jesús: saduceos, fariseos, esenios y celotes. Estos grupos, inexistentes en el siglo III, emergen posteriormente. La pregunta es, ¿qué sucedió en el judaísmo del siglo III, que dio lugar a los problemas del siglo II, y que eventualmente derivaría en el cristianismo? Para comprenderlo, debemos analizar el primer gran choque cultural del mundo judío: la llegada de Alejandro Magno a Judea. En realidad, no hubo resistencia militar significativa porque nadie se opuso a su entrada. Alejandro Magno conquistó el imperio persa, incluyendo Judea, en apenas 15 años, entre 337 y 322 a.C. Su llegada trajo consigo la influencia del helenismo, el cual impactó profundamente a la cultura judía. El helenismo no fue solo un golpe militar, sino cultural. El idioma griego se convirtió en la lengua predominante del antiguo imperio persa, y Alejandro fundó ciudades como Alejandría, que se convirtió en un centro multicultural de griegos y judíos. Esto tuvo consecuencias importantes. Hacia el 250 a.C., el hebreo había desaparecido entre los judíos de Alejandría, quienes ahora hablaban exclusivamente griego. Esto planteó un problema cuando asistían a la sinagoga, ya que no comprendían los textos leídos en hebreo. Ante esta situación, surge la figura del Meturgeman, un traductor que leía la Torá en hebreo y la interpretaba en griego para los asistentes. Esta necesidad de traducción derivó en la Septuaginta, la traducción de la Biblia hebrea al griego. Aunque fue una herramienta útil, los rabinos posteriores consideraron este hecho como una tragedia para el pueblo judío, ya que la traducción introdujo problemas teológicos que afectarían tanto al judaísmo como al cristianismo naciente. Un ejemplo de estos problemas de traducción está en el libro de Isaías, donde el texto original menciona que el Mesías vendrá de una mujer joven pura, alma, en hebreo. Sin embargo, la traducción griega interpretó virgen, partenos, lo que condujo al dogma de la virginidad en el cristianismo, pese a que el concepto original no significaba eso. En el siglo II a.C., Judea pasó del control egipcio al sirio, tras la conquista de los Seleucidas. A diferencia de los egipcios, los sirios intentaron imponer la religión politeísta, lo que provocó una rebelión liderada por los macabeos en 167 a.C. Este conflicto, que duró hasta el 142 a.C., derivó en la independencia de Judea y el establecimiento de la dinastía Asmonea. Sin embargo, este triunfo no estuvo exento de tensiones internas. Cuando los macabeos se proclamaron reyes, los sacerdotes del templo de Jerusalén los rechazaron porque no eran descendientes de la dinastía de David, necesaria para legitimar el reinado. Esto llevó a una violenta confrontación, los macabeos masacraron a los sacerdotes opositores, y los sobrevivientes huyeron al desierto, donde formarían el movimiento de los esenios. Por otro lado, los sacerdotes leales a los macabeos se convirtieron en los saduceos, quienes dominaron el templo, pero eran vistos como corruptos. En el siglo I a.C., Judea vivía dividida entre varios grupos: saduceos, fariseos, esenios, celotes y los judíos helenistas de la diáspora. En el 67 a.C., una guerra civil entre dos herederos al trono de Judea llevó a uno de ellos, Hircano II, a solicitar la ayuda de Roma. Esto marcó el inicio de la ocupación romana, que culminó con la imposición de Herodes el Grande como rey títere de Judea en el 37 a.C. Herodes, aunque odiado por gran parte del pueblo, consolidó el poder y llevó a cabo importantes proyectos de construcción, como la renovación del Templo de Jerusalén. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por la opresión y la persecución de cualquier oposición. Con la llegada del siglo I después de Cristo, el pueblo judío esperaba la llegada del Mesías, entendido como un líder político y militar que liberara Judea del dominio romano.
En este contexto surge Jesús de Nazaret, un rabino que predicó dentro de la tradición judía, pero cuya figura sería interpretada de manera diferente tras su muerte. Jesús fue visto como un fariseo atípico, con ideas influenciadas por los esenios, como el rechazo a la propiedad privada y un enfoque apocalíptico sobre el fin de los tiempos. La crucifixión de Jesús fue un hecho político más que religioso. Roma lo ejecutó por ser percibido como una amenaza potencial debido a la proclamación de sus seguidores de que era el Mesías. Sin embargo, tras su muerte, sus discípulos comenzaron a predicar su resurrección, un concepto aceptable dentro de las creencias judías de la época. Esto llevó a un crecimiento del movimiento en el que Jesús era proclamado como el Mesías de Israel. En el año 50 después de Cristo, el Concilio de Jerusalén abordó una cuestión clave. ¿Deberían los gentiles convertirse al judaísmo para ser parte del movimiento? Pablo de Tarso, un fariseo de gran formación teológica, argumentó que no era necesario. Basándose en la figura de Abraham, quien creyó en Dios antes de ser circuncidado, Pablo planteó que la fe era suficiente para ser considerado parte del pueblo de Dios. Esta postura permitió la inclusión de gentiles sin circuncisión, marcando un punto de inflexión en el movimiento. Aunque inicialmente era un movimiento interno dentro del judaísmo, esta apertura permitió que creciera entre los no judíos, sentando las bases para lo que eventualmente sería el cristianismo. El cristianismo como religión separada del judaísmo nació en el siglo II, motivado en parte por razones políticas. La revuelta judía contra Roma entre el 132 y el 135 después de Cristo, liderada por Bar Kokhba, reforzó las tensiones entre judíos y romanos. Para evitar ser asociados con los judíos rebeldes, los seguidores de Jesús comenzaron a identificarse como cristianos, marcando el nacimiento de una nueva identidad religiosa.